Empieza, ¿no? Ok. Gracias. Buenos días a todas y a todas. Voy a tratar de ser muy breve. Primero agradezco la invitación que me ha hecho Juan y que me ha hecho Isela para compartir aquí con ustedes, ¿no? Yo lo que quiero plantearles muy rápidamente y en tono con lo que ustedes están haciendo con este esfuerzo de intentar un proyecto educativo es hablarles de recuperar la educación como asunto de lo público, ¿no? Y miren, las cosas yo las miro así. Los educadores y las educadoras, los docentes de a pie, los que estamos todos los días frente al aula con los alumnos, trabajando en la escuela, en las diferentes escuelas, en los diferentes niveles educativos, enfrentamos un gran reto en nuestra práctica educativa cotidiana. Fíjense, por un lado, enfrentamos el achicamiento y la disminución de la educación. Enfrentamos el achicamiento y la disminución del sistema educativo y vemos cómo la educación está siendo reducida a una fábrica de producción social de la ignorancia y de la indiferencia. Nuestros sistemas educativos en México y en América Latina en general, en el mundo, en sus finalidades, en sus objetivos, su composición y sus modos, es decir, como un dispositivo de discursos y de prácticas, se ha venido configurando en una fábrica social de producción de la ignorancia y la indiferencia. Al promover una educación que ha renunciado casi definitivamente a cualquier ideal de emancipación, al impulsar una educación que produce la igualación de los diferentes, al generar una educación que se basa en la negación de la diferencia y en una educación que produce socialmente la ignorancia. Estamos ante una educación, ante sistemas educativos con un ethos rasurado. Sé competente, gerénciate a ti mismo, resuelve problemas y sé lábil emocionalmente. Y esa es la propuesta de nuestros sistemas educativos. Y en los que se deja a los medios de comunicación y a la red la conformación de una subjetividad, es decir, la pedagogización de un ethos social mediante las series, el Instagram, el Facebook, etcétera, etcétera. Junto a ello, nuestra práctica educativa, la práctica educativa nuestra de los educadores de a pie, de todos los días, de los docentes, se realiza en condiciones, dice Luis Bonilla de Venezuela, de un verdadero apagón pedagógico, alentado y organizado y hasta auspiciado desde quienes modelan y definen el sistema educativo. Para empezar por los que lo financian, para empezar por las grandes compañías. Este apagón pedagógico supone un desdibujamiento del docente, supone un desdibujamiento de la relación pedagógica de transmisión de humanidad, supone un borramiento de la educación como estructura de acogida para recibir a los nuevos, a los que van naciendo, para recibir a los nuevos y acompañarles en su habituación del mundo. Supone el achicamiento del encuentro, la reducción de la comunidad educativa a un asunto cosmético y formal, y el control de los cuerpos y la satanización del eros pedagógico. Los educadores de a pie, los educadores de todos los días, vivimos aún más en estos tiempos de pandemia la exacerbación de la reducción de la educación a meras competencias, incluso informativos a través de la pantalla, y el achicamiento y la disminución y el exacerbamiento del apagón pedagógico. En este contexto, lo que hacemos cotidianamente como personas en el aula, en la relación educativa, lo que intentamos en las escuelas, los proyectos educativos públicos que intentamos, son actos de resistencia. Son actos de resistencia que necesitamos ser capaces de conversar, de articular, de engrandecer y de consolidar como procesos colectivos y como procesos juntos. Desde mi punto de vista, hay 4 grandes retos que estamos enfrentando en estos actos de resistencia, que ya nuestra presencia cotidiana en las aulas, para revertir esa reducción de la educación a ser fábrica de producción social de la ignorancia y la competencia. El sé competente, gerencia te resuelve problemas y sé lábil emocionalmente, y para revertir el apagón pedagógico hemos de intentar
Primero, hemos de recuperar la educación como etos, como transmisión de humanidad, como proyecto cultural que vaya más allá de la habilitación de competencias. Segundo, hemos de recuperar la educación como asunto público, como asunto de interés de todas y todas, no de los políticos, no de los funcionarios, sino como asunto de las comunidades, como asunto de los padres de familias, como asunto de lo local, como asunto de los que estamos cotidianamente en la relación educativa. Tercero, hemos de recuperar en la educación la condición de esfera de lo público. La educación es un espacio, un lugar para pensar en común qué hemos de hacer para vivir mejor, qué hemos de hacer ante lo que nos está pasando. Recuperar la educación como esfera de lo público es dejar de pensar la educación exclusivamente como contenidos, como habilitación en competencias. Es generar la posibilidad de un hacerlo común desde el discutir los asuntos que son de lo común, lo que nos está pasando. Las pandemias, la violencia, la inseguridad, el sinsentido de la vida, la falta de oportunidades, etcétera, etcétera. Y por último, hemos de recuperar la posibilidad y la condición, nosotros como docentes, como educadores, para poder asumir la responsabilidad de hacer de la educación un lugar de transmisión de humanidad. Y la humanidad que podemos transmitir es una humanidad crítica, una humanidad que cuestiona lo que nos está pasando y que intenta en ese sentido generar conciencias y capacidades para cambiarnos la vida, para cambiarnos el mundo. Lo que estamos haciendo en el país, lo que estamos haciendo en América Latina, educadores, sindicatos, padres de familia, colectivos de organizaciones de la sociedad civil, incluso funcionarios y planeadores de la educación, que desde una perspectiva crítica pueden y quieren aprovechar las oportunidades para transformar el sistema educativo, es esto, un acto de resistencia. Y todo acto de resistencia para hacerlo no puede ser un no, tiene que ser un no que al mismo tiempo sea un sí, que genere la fuerza del deseo para cambiar la educación con propuestas atrevidas, con rupturas, con transgresiones y anomalías frente a lo que está pasando. Y lo que está pasando es que estamos dejando que la educación se convierta en una inmensa fábrica de producción social de la ignorancia y la indiferencia y que desaparezca la relación pedagógica. Pronto, si seguimos así, el docente no será necesario. Para eso están las máquinas, para eso están los algoritmos que pueden, en todo caso, hacer las cosas mejor desde esa perspectiva, es decir, más eficientemente, más eficazmente, con mejores ratios de logro. Es todo, muchas gracias, los felicito y ojalá que esta reunión genere un proyecto educativo, consolide un proyecto educativo que pueda ser retomado por este próximo gobierno, que abre una ventana de esperanza para cambiar la educación en el país y en el estado de Michoacán. Gracias.